iniciar la grabación. Perfecto, aquí estamos ya grabando. Bienvenidos a la clase entonces. Hoy, ¿qué día es? Es lunes 5 de agosto del año 2019 y pues estamos haciendo este esfuerzo a través de las herramientas de Google, en este caso a través de Meet, ¿verdad? Gracias a ustedes por su comprensión y por su esfuerzo. La clase del día de hoy pues ya tuvieron la oportunidad de leer la agenda, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Y pues recordarles que hoy tienen que entregar el trabajo sobre las estrategias de manipulación de masas. Ya algunos lo han entregado, ya tuve la oportunidad de ver algunos mensajes allí que ya cumplieron con la entrega de su trabajo. Que bueno, los que no tienen creo que un par de horas todavía para poderlo hacer. El plazo se vence, si no estoy mal, a las 12 de la noche. Es importante que entreguen esa tarea porque esa vale 5 puntos, ¿sí? Otro anuncio, bueno, más que anuncio, es que vamos a hacer un repaso acerca de los temas estos que hemos visto, ¿verdad? A manera de conclusión, aunque entiendo que ya quedó bastante claro, pero yo me encontré con una columna de opinión que me pareció muy interesante de el señor Richard Shaw acerca de esto de pues cómo nos manipulan, cómo nos controlan, ¿verdad? Cómo los medios de comunicación y los sectores poderosos que son los que los manejan, pues tratan todo el tiempo de mantenernos manipulados, de mantenernos controlados. Así que si pueden ustedes ir a la plataforma y darle clic a donde está la columna de opinión, ¿verdad? Vamos a poder también hacer ese ejercicio. Y los que no, pues pueden escuchar la lectura y con mucho gusto. Pregunto a alguno de los que ya está conectados o alguna de las que ya está conectadas también, si quiere hacer la lectura de esta columna y con mucho gusto pues le permito que active su micrófono. Y si no, pues yo con mucho gusto hago la lectura de este texto que, repito, me parece interesante para que comprendamos un poco el tema esto de cómo es que se manipula. Así que está la invitación abierta. Si alguien quiere hacer la lectura, puede habilitar su micrófono y puede comenzar en este momento. Pero solo uno. A ver, ¿quién se anima? Si estamos bien, si me escuchan, ¿verdad? No se amontonen, dice Demi. Bueno, o inicio yo y si alguien quiere seguir con la lectura, recuerden, el documento está en la plataforma, en donde está la agenda, ahí les puse el link, es el primer link que les aparece. Y si alguien quiere colaborar, con mucho gusto me puede interrumpir. Voy a comenzar yo y repito, si alguien pues quiere participar de la lectura, me dice con mucho gusto. Todo nos vale madre, dice el inicio de la columna de Richard Shaw, es el título. Estamos curtidos de malas noticias, nada nos sorprende, nada nos importa. El corazón del pueblo perdió su capacidad de asombro e indignación. El gobierno y los poderes fácticos nos distraen fabricando noticias, creando villanos, alabando santos y mientras tanto vivimos detrás de las cortinas de humo cada día peor. Por Richard Shaw, desde los primeros días de la administración del gobierno del FCN, vimos cómo las propuestas del presidente Jimmy Morales tenían un doble propósito. Cada una de ellas provocaba un despliegue mediático que lograba atraer los titulares y generaba sendas polémicas. Gana pierde y pierde gana. El gobierno le ha apostado a propuestas poco viables y las empuja con fuerza, a sabiendas de que, si no se logran implementar, por lo menos el efecto de distracción es suficiente ganancia y esto le da un espacio de maniobra para evitar los análisis serios sobre su capacidad de propuestas y falta de transparencia. Susan, el link está en los anuncios, en tablón, ahí donde puse la agenda, es el primer link, ahí pueden seguir la lectura. Bueno, seguimos.
El gobierno inició mal. En su primera semana en el poder, Jimmy Morales se empecinó en el nombramiento de una ministra de Comunicaciones, entre paréntesis, Sherry Ordóñez, así se llamaba esta ministra. Muy bien, ahí está el link, ahí lo puso Demi, lo puso Edín, gracias, gracias. Jimmy Morales se empecinó, decíamos, en el nombramiento de esta ministra, quien era incompatible con el cargo y luego cayó en la tentación y sumó a su partido una gran cantidad de diputados tránsfugas, a pesar de que el presidente Morales dijo en su campaña que no caería o no pues haría esa práctica, ustedes lo recordarán muy bien. Así empezó el vertiginoso descrédito del gobierno. Hoy, como en los primeros días de este gobierno, seguimos en un circo mediático que funciona con un guión escrito en inglés y que se canta con acento y ritmo colombiano. La judicialización de la política es como una novela eterna en donde los escritores estrenan capítulo nuevo cada semana y lo retorcido de la trama no encuentra final. Menciona lo de inglés seguramente por el gobierno de Estados Unidos y lo del ritmo colombiano lo dice por la nacionalidad del señor Iván Velázquez de la CICIG. Los juicios eternos de la cooptación, la cooperacha, el agua mágica, los comerciantes de la salud, la extradición de la ex vicepresidente Roxana Valdetti y del ex ministro de Gobernación López Bonilla son temas que resucitan cada semana, o al menos eso pasaba hace algunos meses, ¿verdad? Y no hay que perder de vista la manera en que tienen amedrentados a los diputados con la jugada maestra de los supuestos sobornos de Odebrecht. ¿Recuerdan esta empresa brasileña que se dice sobornó en Latinoamérica a varios gobiernos y Guatemala no fue la excepción? En donde todos saben que hay corrupción, pero nadie dice cómo lo hicieron, quién pagó o dejó de pagar, cuándo se concretaron los negocios y mucho menos dónde está el pisto entregado. Mientras tanto, tienen amenazados y arrodillados a todos los supuestos involucrados. Los evasivos peones de Sandra Torres y Álvaro Arzú, unidos a la mafia judicial y del Ministerio Público, tienen parqueado el sucio tema del transurbano. Pareciera que a esos expedientes les cayó la polilla del olvido, pues ni la CICIG ni el Ministerio Público tocan el repugnante hueveo, así como se lee ahí literal, ¿verdad? En mis cátedras recientes de periodismo y de imagen pública, este señor es catedrático de la Universidad Galileo, les cuento, pude comprobar, dice, con mis alumnos que de los escándalos recientes solo un 10% de los estudiantes tenían conocimiento del porqué de las capturas o sabía algo al respecto. Es muy triste darse cuenta que el restante 90% se mantiene en una nube de Facebook, WhatsApp, farándula internacional y fútbol. Los guatemaltecos prefieren evadir la realidad. Yo sé que ese no es su caso, chicos, y que ustedes están al tanto de la situación. Y bueno, o sea, él se refiere a sus estudiantes de la Galileo, que ahí el problema seguramente es un poquito más complicado. Esto me da la certeza, sigue diciendo el señor Richard Shaw, para afirmar que ya estamos curtidos de malas noticias. Estamos en un estado catatónico de qué me importa, el qué me importismo, dice entre paréntesis. Las esperanzas de un mejor país han sido asesinadas por el veneno que a diario nos inyectan los medios de comunicación, que a su vez son nutridos por las mentes maquiavélicas del Estado, las ONGs y los chicos malos del crimen organizado. Todo es una distracción, todo es con base en la distracción. Mientras tanto, debajo de la mesa se cocinan negocios como el de TCQ, que era el negocio de una empresa de contenedores ahí en el puerto Quetzal, ¿verdad? Que también ahí se dice hubo pues mano peluda con la corrupción, como las megaconstrucciones de hidroeléctricas, las licencias mineras, la compra de medicinas sobrevaloradas y hasta la posible privatización del INDE, que es algo de lo que se ha hablado últimamente, que hay que estar alertas, ¿verdad? No nos damos cuenta de nada. Lo peor de todo es que toda esa desinformación nos hace olvidar las verdaderas amenazas, como la mortalidad infantil, la contaminación del agua, el desvío de los ríos, los casos de corrupción de los grandes empresarios, los fracasos del gobierno y mil cosas más que pueden estar pasando, dejando de pasar, pero que entre tanta manipulación no saltan a los grandes titulares de los medios de comunicación. Vieja maña bien aplicada. La primera ley de la manipulación de las masas nos enseña que la distracción es básica para la gobernabilidad.
Ojo, imagínense eso, es básica para la gobernabilidad. En los medios políticos eso se conoce como tirar un globito o las famosas cortinas de humo. Y en eso los chicos del gobierno, la CICIG y el Ministerio Público con sus asesores bien entrenados en operaciones psicológicas, son expertos. Tanto así que se comenta en círculos políticos que es posible que el bloqueo a la agenda legislativa por parte del supuesto partido de oposición y con su candidata Sandra Torres sea un arreglo conveniente para que la prensa se mantenga entretenida y el gobierno pueda justificar su incapacidad de gobernar y de no lograr las metas propuestas en la campaña electoral. Tal vez Torres y los operadores de la UNE solo quieren titulares, pero al lograrlo también benefician al partido de gobierno. Según el reconocido filósofo y lingüista Noam Chomsky, el elemento primordial del control social consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, pues es cautivada por problemas sin importancia real. Así se logra mantener al público ocupado sin tiempo para pensar. Mientras el país se desangra por la violencia y las autoridades no avanzan en materia de seguridad, salud, educación, el gobierno y entidades como el Ministerio Público se ensañan en juzgar selectivamente a criminales de hace 30 y 40 años, lo cual es bueno, pero lo curioso es que no mueven un dedo para romper las estructuras del tráfico de influencias, narcotráfico y violencia que imperan. ¿Conveniencia o temor?, se pregunta el señor Richard Shaw. Los círculos bien montados, el gobierno y sus entidades subordinadas y cómplices solo demuestran su incapacidad de hacer algo en contra de las estructuras criminales de hoy. Nos enredan y confrontan con propuestas inviables, como la de las cacareadas reformas constitucionales o la reglamentación del convenio 169 y la justicia indígena o el neorracismo que promueven los trasnochados de Codisra, y por si esto fuera poco, sumemos los bloqueos de las carreteras por parte del Comité de Desarrollo Campesino CODEC, que por cierto para mañana anuncian bloqueos. Ahí toman en cuenta eso quienes viven lejos de la ciudad y tienen que movilizarse. Todo esto solo levanta escamas y genera anticuerpos en muchos sectores, confronta a la sociedad, abre heridas innecesarias, despierta odios enterrados y siembra semillas de discordia. Estas propuestas son elevadas a la opinión pública a sabiendas de que su realización es imposible, solo con el ánimo de crear caos, pues como diría la abuelita Chene, dice el señor, río revuelto ganancia de pescadores. Y es este caso, los pescadores son los oscuros poderes fácticos que en medio de la incertidumbre continúan operando con el deseo de someter al pueblo. Yo me pregunto, si la UNE, de la mano con la CICIG, la Contraloría de Cuentas y el Ministerio Público han empantanado todo en los pasados 18 meses, ¿cómo cree el señor presidente Jimmy Morales que puede reformarse la ley de compras y contrataciones solo con un discurso, unas lágrimas y un berrinche? ¿O cómo pretende que el Congreso apruebe estados de emergencia o calamidad para que él pueda hacer una piñata con las compras? ¿O cómo pretendemos todos los guatemaltecos que se reactive la economía y que el gobierno pueda ejecutar su presupuesto? Esas son preguntas que se hace el columnista. Imperio del miedo. Los funcionarios medios y altos del gobierno de Jimmy Morales están sometidos al imperio del miedo. Y ese efecto es bueno si consideramos que nadie puede arriesgarse a afirmar o a ejecutar obras públicas, ya que sabe que en cualquier momento puede ser objeto de una investigación. Lo contraproducente es que el temor también paraliza a la administración pública y esto afecta a toda la economía. Un pueblo con humo en sus ojos. Estamos impotentes frente a mercenarios de la comunicación y la justicia que con habilidad aturden el entendimiento de las masas. Somos un pueblo ciego, un pueblo que se distrae al ver una mosca pasar, que ve solamente el árbol que tiene enfrente y pierde la perspectiva de todo el bosque. Un pueblo manipulado que vive con humo en sus ojos y al que todo le vale madre. La manipulación y la utilización sectaria de la información deforman la opinión pública y anulan la capacidad del ciudadano para decidir libre y responsablemente.
Si la información y la propaganda resultan armas de gran eficiencia en manos de regímenes totalitarios, no dejan de serlo en los sistemas democráticos, y quien domina la información domina en cierta forma la cultura, la ideología y por tanto controla también en gran medida a la sociedad. Eso lo dice también el señor Noam Chomsky. Y la foto que está ahí dice: es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Cuando uno lee, oye y ve lo que ciertos políticos y medios de comunicación realizan, es evidente que sigue una estrategia común junto a los poderes fácticos. Y bueno, la nota al pie de la página pues solo hace referencia a que esta columna la escribió años antes y luego la volvió a... hizo un refrito, como se llama en periodismo, ¿verdad? Con otros aspectos, pero, dice él, aclara que era la misma realidad. Así que esta es una opinión, ¿verdad? Que me pareció, repito, interesante. Primero porque aborda desde las estrategias de manipulación de masas y específicamente la de la distracción, la realidad nacional de lo que está pasando y cómo los grandes problemas pasan desapercibidos ante pues un montón de bobadas, ¿verdad? Que nos transmiten a través de los medios de comunicación en muchos casos. Eso pues a manera de remate, chicos, de los temas que hemos visto. El señor Richard Sharp también es un estudioso de las formas, cómo se manipula al pueblo a través de estas estrategias, y por eso, repito, me pareció interesante. Si tienen alguna opinión, igual me la hacen ver ahí en el chat y con mucho gusto le damos lectura. Bueno, el otro punto, chicos, de la agenda que preparamos para hoy, a ver si la logro ubicar por acá. Aquí está. A los que se han unido, solo recordarles que tienen un par de horas para cumplir con la entrega del trabajo que está programado para hoy. No lo dejen pasar porque ahí son 5 puntos. Más adelante, aprovecho para contarles, más adelante también está el tema del reportaje que es individual. Este primer trabajo práctico va a ser individual. Yo ya estoy actualizando la guía de trabajo y se la voy a compartir con tiempito para que no haya problemas. ¿Qué es lo que pretendo con este trabajo? Aprovecho para decirles, es pues evaluar cómo están primero en cuanto al manejo de los géneros periodísticos. Recuerden, van a hacer un reportaje informativo. Segundo, evaluar cómo están en cuanto a producción, ¿verdad? De este tipo de trabajos, que supongo que ya lo han hecho, ¿verdad? Y tercero, básicamente, pues analizar cómo manejan la estructura de su reportaje y el enfoque que le dan dependiendo del tema. Tienen que ser temas de actualidad. En fin, yo les voy a preparar la guía y con tiempo yo se la voy a hacer llegar para que no haya mayor complicación con eso. Bueno, el tema central de la clase, lo anterior era manera repito, de conclusión, ¿verdad? De todo lo que hemos platicado en estos días, tanto en la clase como por acá en la forma virtual. El tema para hoy, repito, pues tiene que ver con el periodismo en Guatemala. El periodismo en general, ¿verdad? Que es importante, antes de hablar de periodismo radiofónico, que por cierto, pues si se dan cuenta, pues ya nos vamos adentrando en la parte medular del curso. Otros años inicio preguntando qué saben de periodismo radiofónico, que me hagan una definición de periodismo radiofónico. Antes hacemos una definición de periodismo en general y luego el periodismo radiofónico en sí. Pero creo que eso está por demás entendible, ¿no? Y pues todos comprendemos a estas alturas que el periodismo radiofónico no es nada más ni nada menos que la transmisión de noticias a través de la radio, ¿verdad? Entonces es para que estemos claritos en eso, ¿verdad? Esa es la diferencia del periodismo en general, ¿verdad? Porque el periodismo en general pues es periodismo por cualquier medio que se transmita, pero luego pues hay diferentes especialidades, ¿verdad? O facetas, si le queremos llamar de esa manera. Está el periodismo televisivo, el periodismo escrito, el periodismo radiofónico y últimamente, muy de moda, el periodismo digital. En el curso, ¿qué es lo que nos interesa? El periodismo a través de la radio, ¿verdad? El periodismo radiofónico. Pero es importante, creo yo, que comprendamos acerca del periodismo en general. ¿Cómo inició acá en Guatemala el periodismo general? No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Cómo fueron esos inicios? Antes, que no había mucha tecnología. ¿Cómo eran los primeros periódicos? ¿Cómo era el ambiente que se generaba para recabar las noticias? ¿A qué peligros se enfrentaban los periodistas? Porque esto del riesgo que conlleva el dedicarse a esta profesión, pues eran distintos, pero siempre ha habido riesgos, chicos y chicas. O sea,
No es una profesión fácil, es un poco difícil porque siempre los sectores poderosos no van a estar de acuerdo casi nunca con un periodismo imparcial, con un periodismo independiente. Entonces, siempre los periodistas van a estar con constante acoso, ¿verdad? Es una labor difícil. Para comprender mejor este tema, y solo quiero que los que se han unido me contesten acá si estamos bien con el audio y todo, y que sí logran tener acceso a los links, porque para comprender mejor el tema, repito, igual voy a hacer lo mismo que hicieron ahí los compañeros para que no haya pierde. Voy a poner el enlace acá. Aquí les voy a poner el enlace en este momento y vamos a tener 13 minutos que tarda el video, ¿verdad? Para que lo puedan ver, hagan sus apuntes si tienen por ahí a la mano o en la misma computadora o donde estén, y los que están en el teléfono, pues con que analicen y escuchen bien el video, ¿verdad? Es bastante. Entonces, ahí está el link, ¿verdad? Denle clic y vamos a tener el tiempo ahorita para poder verlo. Yo voy a hacer lo mismo acá para que lo pueda grabar el programa, ¿verdad? Y en 13 minutos regresamos para platicar un poquito acerca de esto y aterrizar con el periodismo radiofónico. Así que por favor, todos viendo el video en este momento. La reunión de esta multitud se llevó a cabo en la Plazuela Barrios, recorriendo las 18 calles, la Sexta Avenida, la Novena y la Séptima Avenida. Periodismo guatemalteco, 1944-2016. ¿Qué pasó en 1944? Un 20 de octubre de ese mismo año, militares, estudiantes y trabajadores se unieron para derrocar al general Federico Ponce Báides. Durante esa época, no existía libertad de prensa, y la revolución fue un paso hacia la libertad de expresión. Pero, ¿qué influencia tuvo el periodismo en esa época? Que la prensa tuvo un papel protagónico en la revolución del 44, incluso denunciando los hechos antes de la revolución de las dictaduras que había. Pero eran muy pocos los medios en ese tiempo. Durante esa época, los medios tuvieron corta vida por miedo al Estado y las coyunturas políticas del momento. Para ello, se busca crear una asociación donde todos los periodistas se aboquen para buscar apoyo. No podía en ese tiempo expresarse libremente y dar a conocer los hechos que molestaban al gobierno porque no pagaba con su vida. La idea de que había que formar una asociación que defendiera la libertad de emisión del pensamiento, y no lo había. Esto surge la Asociación de Periodistas y durante más de, desde su fundación hasta los años 80, 90, tuvo un papel preponderante porque en cualquier conflicto que había se llamaba, como a la APG se llamaba para que fuera mediadora. Tuvieron un gran papel protagónico en esos 80, pero ahí también surge el sindicato de periodistas, los CINCOS, que es que había un gran problema en la APG. Entonces surge un movimiento de periodistas y forma el sindicato de los medios de comunicación social, CINCOS. Porque había necesidad de existir una instancia que aglutinara al gremio periodístico en sí y que fuera no solo una asociación de derecho civil y periodístico, sino que una entidad que propugnara por los derechos civiles de los periodistas. Yo fui secretario de conflictos del CINCO, de la primera directiva, y de los que solo quedo vivo yo y Sandra, de ahí los demás los mataron. Eso fue para el sindicato, para buscar la reivindicación de los derechos de los periodistas, pero casi no se logró. Clemente Marroquín fue un periodista y político guatemalteco. Fundó varios periódicos, entre ellos el diario La Hora. Dicho periódico tuvo que salir al exilio tras atacar a los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera, José María Orellana y Jorge Ubico Castañeda. Marroquín fue ministro de Estado, candidato a la presidencia y presidente del Congreso. También fue vicepresidente durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro.
Clemente Marroquín, el fundador del diario La Hora, un gran periodista, escritor. En sus libros dice que los puede usar cualquiera, lo que escribió lo pueden reproducir. Es una donación que él hizo a las juventudes, a la gente que desea escribir historia. Un gran historiador. Y yo trabajé en el diario La Hora con él 13 años. Un gran periodista. Alejandro Córdoba, David Vela y Porfirio Barba fundaron el diario Imparcial. Este surgió en momentos difíciles para el gremio periodístico, luego del golpe de Estado de José María Orellana. El diario Imparcial es fundado hace muchos, pero muchos años, en la década de los años 30, que fue la década en que yo nací en 1937. Cuando yo empecé a ir a la escuela primaria, yo me acuerdo que el diario Imparcial llegaba a mi casa. Fue fundado por Alejandro Córdoba con motivo de la constante presión que existía de parte del gobierno para determinados medios que existían en esa época. Alejandro Córdoba sufre un atentado y es muerto por las fuerzas represivas del gobierno. En ese tiempo gobernaba el que fue dictador por 14 años, Jorge Ubico. Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional entre 1991 y 1996. La paz ha sido firmada. Durante los acuerdos de paz. Buena influencia sobre todo porque publicaron qué es lo que se quería hacer. ¿Qué se buscaba? ¿Qué buscaban los acuerdos de paz? Es decir, se hizo transmitir qué es lo que se quería, hacia dónde iban los acuerdos entre el gobierno, el ejército y la guerrilla. ¿Qué buscaban los acuerdos de paz? Eran muchas cosas, pero se firmó en papel y a la fecha los acuerdos de paz no se han cumplido. Es evidente la importante función del periodismo y su influencia política. La única problemática es mantener la objetividad completa al mantener una postura clara y especializada en el tema. El papel del periodista dentro de la política es el sistema comunicativo público que tiene el pueblo con el gobierno. Todavía hay mucha persecución, a estas alturas todavía hay mucha persecución periodística. La prueba la tienen ustedes, que son jóvenes y que se habrán dado cuenta de que han muerto periodistas en Mazatenango, en Quetzaltenango, aquí mismo en Guatemala. Muchos han tenido que salir al exilio. Entonces, el periodismo sigue siendo blanco de las corruptelas que existen a nivel de gobierno. Yo le podría mencionar algunas, pero no estoy en posición ahorita porque trabajo precisamente en un medio en el que no puedo decir nada porque es el libro oficial, ¿verdad? Es difícil. Lo que pasa es que la prensa tiene un plano de denuncia, de orientar. No tuvo la influencia que tuvo en los años 80, 90. Puede influir en denuncia, señalando cuáles son los problemas que tiene la sociedad, el gobierno, la iniciativa privada, incluso la misma prensa. Pero en el caso de la prensa que les conviene, no se puede denunciar mucho porque los compañeros no pueden denunciar, porque si no, les quitan el trabajo. Aquí hay que ser muy claro. Así. Nosotros, los periodistas, son los que están en la calle. Y los dueños, aparte, son los dueños de los medios de comunicación. Eso es lo que hay que diferenciar. Entonces, el reportero no es dueño del medio de comunicación. No está supeditado en lo que digan arriba, pero de todas maneras, sí, creo que mis compañeros periodistas están haciendo un buen trabajo en estos momentos en el rol de denuncia, tanto en lo que es la nota roja, en lo político y en lo social. Cada ciudadano, con el hecho de tener un celular con cámara, tiene en sus manos el poder de transmitir información que se hace viral en segundos. Es por ello que el fotoperiodismo ciudadano será imposible controlarlo. En la actualidad, con el surgimiento de la era digital, el avance de la internet, de las redes sociales, se ha dado un fenómeno muy interesante. Y es de que ahora cualquier persona puede subir una noticia,
subir una foto, un video y que se viralicen. La gran pregunta ¿es eso periodismo? ¿O es simplemente un aporte social? Hay más inmediatez en dar a conocer la noticia. Los ciudadanos se han convertido en periodistas, pero periodistas de ocasión. Entonces, todo el pueblo de Guatemala ahora es periodista. O simplemente no lo son. Pero porque están denunciando y están en todos lados. Nosotros no estamos, nosotros vamos a un lugar porque nos dicen, tenemos que llegar. Cambio ustedes, que son los ciudadanos, están en cualquier lado. Y ahora con los medios, con el teléfono y todo, pueden cumplir una mejor labor de informar, incluso son periodistas. Claro que tal vez no ejercen, pero están informando y están denunciando cosas que a veces la prensa no puede llegar. Creo que la labor es buena y debe continuar. Todas las personas están haciendo periodismo, o bien si el periodismo es una labor profesional que lo realiza un grupo selecto en base a determinados estudios. En Guatemala, actualmente el periodismo como una profesión no tiene la total libertad de expresión. El periodista arriesga su vida al informar al pueblo guatemalteco de varios acontecimientos que están relacionados con personas o entidades que tienen el poder de arrebatar vidas sin remordimiento. Le han dado un periodista, es gente trabajadora. ¿Qué estamos haciendo? Un señor agente de seguridad le dispara a un compañero periodista. Lo mató, compañero, no es así la cosa. Los reporteros y los camarógrafos forman parte del gremio que informa al pueblo por medio de imágenes y también arriesgando su vida. En este ejercicio tan arriesgado han dejado de existir muchos de ellos. Esta vez el periodista Carlos Alberto Orellana Chávez, de 62 años, apareció muerto en una localidad del departamento de Suchitepeques, en el sur del país. Yo creo que sí, eso es lo que le pasa a un medio de comunicación en Guatemala. No somos el primero que ha sido intimidado. Al darle espacio a todas las personas que pertenecen a las diferentes organizaciones y grupos sociales en el país, entonces es algo que obviamente no le gustan a los sectores de poder tradicional oligárquicos del país, no le gustan a muchos burócratas y funcionarios públicos, y obviamente no le gusta al señor presidente y señora vicepresidenta de esta nación. Y al mismo tiempo quiero agradecerle a cada una de ellas por la participación con cada una de nosotros. Que Dios las bendiga y las guarde. Guatemaltecos salieron a protestar hoy después de que ayer 2 de sus colegas fueron asesinados a tan solo 20 metros de una estación de policía. El ataque fue directo contra nuestro corresponsal. Él tenía la peculiaridad de que era de los corresponsales de provincia que más noticias de denuncia de corrupción publicaba. De hecho, pues no había mes que no publicara una denuncia de corrupción. Ese departamento se ha caracterizado porque los jefes de las municipalidades los alcaldes pues cometen bastantes actos de corrupción, y Danilo se había dado la tarea de investigar y de denunciar varios de esos hechos. 4 los comunicadores muertos de forma violenta en Guatemala desde que comenzó el 2013. El organismo reclamó a las autoridades que intensifiquen las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes contra los periodistas. Yo nunca voy a ser muy conforme con la libertad de prensa que se dice hay en el país. Hay y no hay, esa es la realidad. ¿Por qué hay muertes? Le pregunto yo a usted. Precisamente porque no hay libertad de prensa. Si hubiese libertad de prensa, el periodista no fuera perseguido, no fuera amenazado, no fuera muerto. Pero con el surgimiento del fotoperiodista ciudadano será imposible controlar la información que es filtrada por medio de las redes sociales. Y así, habiendo o no libertad de expresión, todos estaremos informados. Bueno, ya los créditos creo que están de más. Este reportaje, que me pareció interesante y por eso se los puse, retrata, repito, cómo es que se da la práctica del periodismo en el país. Entonces, los temas en el programa dice un poco de la historia del periodismo y un poco de la historia del periodismo radiofónico, pero más que conocer algo que probablemente ya ustedes sepan, ¿verdad? Acerca del periodismo, ¿verdad? Y del radioperiodismo, pues quise como que analicemos y que reflexionemos
la situación que afronta la prensa y los periodistas y que lo ha afrontado a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque como dicen ahí los entrevistados, quizás las situaciones ahora sean distintas, pero el riesgo, el peligro siempre ha existido. Otro detalle que me parece también importante es que está en sintonía de lo que hemos platicado en clase acerca de la forma como se manejan los medios. ¿Quiénes son los que realmente tienen ese poder, ¿verdad? Y los que participan ahí coinciden en que son los dueños de esos medios, ¿verdad? El periodista solo hace una labor, pero muchas veces no puede presumir de cierta independencia periodística. ¿Por qué? Porque responde a lo que le dicten en ese medio donde trabaje. Y bueno, hacer la salvedad que Karina Rothman, la que entrevistan ahí, ¿verdad? Que hace una entrevista, la opinión que ella da es cuando su medio, que es Vea Canal, tenía otra línea, tenía otra filosofía, no lo que es ahora Vea Canal, que ya todos sabemos, hacen una defensa oficiosa del gobierno, etcétera, etcétera. A ella le descubrieron que tenía una plaza fantasma con Alejandro Sinibaldi, en fin, ¿verdad? De la noche a la mañana Vea Canal, lamentablemente para mí, tengo que decirlo, cambió su línea editorial, ¿verdad? Su forma de pensar. Y después que nos transmitía documentales valiosas, que yo vi algunas, ¿verdad?, acerca de la explotación minera, cómo las mineras han acabado con los recursos de la gente más pobre en las áreas rurales del país donde operan, específicamente la de Ixtahuacán, ¿verdad?, que operó en San Marcos, toda la devastación que causó. Esos documentales solo se veían en Vega Canal. De pronto dejamos de verlos y todo cambió, ¿verdad? Y tenemos ahora un Vega Canal como el que observamos, quienes lo tengan, ¿verdad? Yo aprovechaba cuando salía del interior para verlo, porque pues en mi casa no lo tengo y tampoco es que me pierda de mayor cosa, ¿verdad? Me gustaría escuchar un par de opiniones, bueno, más que escuchar, leerlas acá, ¿verdad?, en el chat, acerca de lo que observaron mientras preparamos el otro temita que tiene relación, y es justamente el radioperiodismo, ¿verdad?, en Guatemala. Así que ahí puse la pregunta y bueno, leo un par de opiniones acerca de lo que observaron. ¿Ustedes qué piensan de la situación, ¿verdad?, del periodismo en el país, ¿verdad? Y eso, repito, nos va a dar pie a platicar un poquito, y con eso vamos a ir pues cerrando la clase del día de hoy, a platicar acerca del radioperiodismo, ¿verdad? Que pues lejos de hablar de la historia del radioperiodismo, porque estoy seguro que ustedes la vieron en Locución 1, si no estoy mal, ¿verdad? Porque por ahí es donde se mira ese contenido, pues igual solo pues hacer como un repaso, ¿verdad? Y hacerles ver cómo está el radioperiodismo en la actualidad. Así que, bueno, a ver qué dice por acá. Me llamó mucho la atención que resaltan el hecho de que la prensa es realmente el medio de comunicación que tiene un plano de denuncia y señala problemas sociales y políticos más que la televisión o la radio, dice Andrea Elizabeth. Sí, así es. Igual lo platicamos en la clase, ¿verdad? El medio escrito es el que tiene más incidencia, es el que tiene más peso, diría yo, en Guatemala, ¿verdad? Le sigue la televisión y en un tercer plano estaría la radio, ¿verdad? Así es, Andrea. Bueno, vamos a continuar. Son las 8 de la noche con 19 minutos y nos quedan por ahí unos 10 a 15 minutos y mucho, ¿verdad?, para terminar la clase. No les voy a quitar más tiempo. Y según la agenda que preparamos, que ahora la voy a observar, vamos a hablar acerca de el radioperiodismo en Guatemala. Y para eso les pido que por favor igual vayan al tablón de la plataforma y abran la imagen que está ahí, ¿verdad? Ahí en la plataforma, que la puedan abrir para que igual lleven la lectura conmigo. Esto es más cortito, entonces esto lo vamos a hacer más rápido, ¿verdad? Y luego no quiero que se vayan sin que acordemos la próxima actividad. Ya les voy a platicar qué es lo que pienso, y ustedes me van a decir si están de acuerdo, ¿verdad? Y si no, pues buscamos otra alternativa. Yo creo que está bien intenso
iniciando como desde los tiempos de antaño han intentado callar, dice, a todo aquel que quiera informar, en este caso a los periodistas que han matado, dice Catherine. Así es, Catherine, que como periodistas no tienen libre derecho de pensamiento y opinión, sino por miedo siempre tenemos que ocultar ciertas cosas. Así es, creo que antes y ahora se omiten temas por miedo a perder un trabajo, muerte, intimidaciones a la familia. Así es, Edín, ¿verdad? Y vean, aunque la radio quizá no tenga la incidencia del periodismo escrito ni de la televisión, también han asesinado a periodistas de radio, y ahí mencionaban un par, ¿verdad? El suceso que más ha llamado la atención en los últimos años son los dos radioperiodistas que mataron en Suchitepeques, ¿verdad? Un reportero del Independiente, de Nuevo Mundo, si no estoy mal, ¿verdad? Y el otro reportero que era de Prensa Libre y que también colaboraba con algunas radios de noticias, ¿verdad? Locales y algunas que tienen cobertura nacional. Brian dice, bueno, Edín dice, creo que antes y ahora, bueno, eso ya lo leímos. Brian dice, la verdad es que es un trabajo de mucho admirar por todo lo que pasa. Qué mal que el periodismo esté muy limitado por el gobierno. Susan, Guatemala no tiene la propia libertad de expresión porque si no, los periodistas dejaran de ser perseguidos. El riesgo siempre ha existido. Así es, Susan. Evelyn, considero que el periodismo en el país está amarrado de pies y manos, por decirlo de alguna manera, aunque tenga la información verídica en sus manos, no pueden dirigirla al público de manera libre por la represión en la que se encuentra el comunicador. Así es. Evelyn dice, además, también llama la atención el hecho de que ahora cualquier persona puede viralizar información. Sí, ese es otro detalle que se me escapaba, ¿verdad? Y ellos lo explican ahí, ¿verdad? Y mucho ojo con eso, porque el hecho de que podamos subir a las redes sociales alguna noticia, algún suceso, no es que seamos periodistas, ¿verdad? Porque muchas veces mucha de esa información no es correcta, no es verdadera. Entonces, eso también tomémoslo en cuenta, ¿verdad? Porque para ser periodista primero hay que prepararse, segundo hay que tener el respaldo de algún medio, ¿verdad? Para poder ejercerlo, ¿verdad? De lo contrario, pues lo que hacemos es, como dice el periodista Gustavo Villagrán ahí en el video, pues contribuir a la sociedad, que tampoco es que esté mal, ¿verdad? Pero sí mucho ojo porque mucho de lo que se sube y se viraliza en las redes sociales no es verdadero. Bueno, el otro temita, chicos, con esto de la clase de hoy es el radioperiódico o el radioperiodismo en Guatemala. Y acá, pues, ustedes tienen ahí la imagen, ¿verdad? Que si quieren pueden hacerle un repaso así bastante rápido, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya saben, repito, la historia del radioperiodismo porque ya lo vieron en locución, pero esta imagen que están viendo, ¿verdad? Este texto resume lo que es el radioperiodismo y lo da a conocer de una manera diferente a la historia que todos comúnmente conocimos. Dice InfoFlash y les explico por qué. Antes había un radioperiódico que se llamó Guatemala Flash y también ahí el dueño tenía una pequeña imprenta y también hacían revistas y otro tipo de impresiones. Y en su momento, miren, fue en 1996, se dieron a la tarea los trabajadores de Guatemala Flash de escribir acerca del radioperiodismo en Guatemala. Y pues de ahí yo pude conservar esta nota que por cierto solo la tengo digital y la guardo como un tesoro, ¿verdad? Que habla acerca del radioperiódico. Voy a darle lectura lo más rápido posible para no tardarnos mucho con esto y luego pues igual me dan sus opiniones. Dice, el radioperiódico. El 1 de junio de 1938 surcó las ondas hertzianas a través de Radio Nacional TGW La Voz de Guatemala, la primera emisión de Diario del Aire, hace un poco más de 58 años. Esa fecha marca el inicio formal del periodismo radiofónico guatemalteco y el nacimiento de lo que se denomina el radioperiódico, un género radiofónico del periodismo inventado por, eso ya lo sabemos, ¿verdad?, Miguel Ángel Asturias y Francisco Soler y Pérez, y que en nuestra patria cobró importancia años después con la llegada de la Revolución de Octubre y lo que podemos llamar el surgimiento de las radios comerciales establecidas con propósito empresarial per se, ¿verdad? Vean cómo desde ese tiempo, ¿verdad?, desde el surgimiento del radioperiodismo, ya también surgían de la mano emisoras de radio que ya su motivación principal pues era lucrar, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista ese detalle. En todo caso, algunos atisbos de periodismo radiodifundido ya existían unos años antes, cuando Federico González Campo leía durante las emisiones nocturnas de TGA las noticias que se imprimían en esos momentos para el diario El Tiempo, porque precisamente él era redactor de dicho medio
impreso. El diario El Tiempo también fue uno de los primeros medios impresos que surgió en el país, y cuando salía de la redacción del diario, dice, llevaba bajo su brazo algunas noticias para leerlas ante el micrófono y compartirlas con el auditorio cautivo de la primera estación de radio en Guatemala. Estamos hablando de los años 1920 a 1930. Sin embargo, la esquematización formal que le imprimieron Asturias y Soler y Pérez, un poco más adelante, ¿verdad?, en sus emisiones del Diario del Aire, era básicamente un periodismo pensado para ser leído, es decir, no una noticia tomada del periódico como lo hacía anteriormente el señor González Campo, ¿verdad?, que tomaba las noticias del periódico y esas mismas noticias así redactadas como tal las leía en la radio. Lo que hicieron Miguel Ángel Asturias y el señor Soler y Pérez fue a esas noticias de los periódicos adaptarlas para radio, que es lo que se trata de hacer hoy en día en radio, ¿verdad? O sea, es un error cuando uno escucha emisoras de radio que transmiten noticias que uno sabe que están leyendo en el periódico. Eso no se debe hacer, se debe redactar para radio, es totalmente diferente, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Dice, bueno, Soler y Pérez en sus emisiones de Diario del Aire era básicamente un periodismo pensado para ser leído, es decir, una noticia tomada del periódico y trasladada al auditorio como tal, sino una noticia estructurada para que un locutor la leyera. Y en todo caso, Asturias, director de ese medio informativo primario, era el que escribía las noticias, imagínense ustedes qué lujo, ¿verdad? Y él las leía al aire, así como corregía las noticias de sus posteriores colaboradores, ¿sí?, dándole el toque personal que le caracterizó como un maestro indiscutible en el área radioperiodística. Eran noticias breves, sencillas, elegantemente escritas, tal y como deberían ser escritas las noticias para la radio. Este detalle quiero que no lo pierdan de vista, ¿verdad? Y lo voy a repetir. Dice, eran noticias breves, ¿verdad?, sencillas y elegantemente escritas, ¿verdad?, para la radio, ¿sí? Por favor, a eso subrayen, o si quieren después cuando ya puedan imprimir esta nota, ¿verdad? Porque así tiene que ser el periodismo para radio. Hoy en día el equipo, bueno, aquí habla un poquito acerca de esa labor que hicieron con hacer esta investigación, ¿verdad?, del radioperiodismo en Guatemala, ahí en Guatemala Flash, ¿verdad? Y pues nos cuentan cómo surgió la idea, ¿verdad? Y en el último párrafo, que es el que voy a leer, ya ustedes si quieren más detenidamente terminan de leer toda la nota, dice: por otro lado, mientras Asturias leía la información, que como dijimos era una nota breve, sencilla, directa, al concluir la misma, Francisco Soler y Pérez procedía a leer una cuña comercial, pequeña, de escasos 15 segundos, salpicada de humor y algunos efectos de sonido como pitos, violinetas, pasos, etc. Y hasta llegaban a interactuarse con el locutor informativo para darle más sabor al anuncio. Fíjense que como estos formatos de antes ya no existen realmente. El único que más o menos quiere asemejarse, ¿verdad?, a como se hacía antes y que ha mantenido más o menos ese estilo es Comando Informativo de Radio Mundial, que se escucha poco, obviamente, porque igual la radio actualmente atraviesa algunos problemas con el transmisor, pero si alguna vez lo escucharon, ¿verdad?, es el que más o menos se adapta a lo que se hacía antes. Una especie, el locutor de noticias leía la noticia, ¿verdad?, y decía más o menos, bueno, en la avenida Bolívar y 30 calle de la zona 8 fue encontrado el cadáver de no sé quién. Hacía una pausa y luego entraba el locutor comercial, ¿verdad? No sé, un anuncio X, ¿verdad? Panadería Don Justo, le espera con el pan caliente todas las mañanas y tarde, de lunes a viernes y no sé qué, ¿verdad? Y luego interrumpía el locutor de la noticia, ¿verdad? Y continuaba, ¿verdad? Continúa la información. El occiso se encontraba descalzo, sin ropa, etc. Entonces, era la cuña inmersa en la noticia, ¿verdad? Entonces, eso era un show, se imaginan ustedes, ¿verdad? Entonces, nada que ver cómo se transmite ahora, ¿verdad? Que de hecho más adelante vamos a analizar, igual con el trabajo de grupo que ustedes van a hacer, cómo ha sido esta evolución, ¿verdad? De lo que antes era los radioperiódicos a lo que quieren hacer ahora, que es prácticamente querernos transmitir las noticias por medio del formato radio-revista. Pero repito, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, esta característica del anuncio al final de la noticia o en medio, oigan, de un titular, ¿verdad?, o de la misma nota que presumía el contenido de la información, fue quedando en Guatemala como tradición para los radioperiódicos, y estas características esenciales no las tuvo ninguno de los noticieros de radio en Centroamérica ni en América del Sur. Perdón. Dice,
mucho menos en Estados Unidos o Europa, que desarrollaron un perfil menos esquematizado que el nuestro. Este es otro aporte que nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y su genial colaborador Francisco Soler y Pérez, un consumado publicista radiofónico, hicieron a Guatemala y al mundo. A Guatemala y al mundo. Y bueno, lo demás es la despedida, ¿verdad? Así que esa es la historia, chicos, así en una síntesis, ¿verdad? En un resumen de cómo es que surgió el radioperiódico en Guatemala. Y luego lo que se fue, a ver, no tenemos audio, vamos a ver. A ver, ahí estamos, sí. Ok, perfecto, gracias, algo pasó acá. Bueno, les decía que esta es una síntesis, un resumen, ¿verdad? Que me parece muy práctico de cómo es que surge el radioperiodismo acá en Guatemala, ¿verdad? Con Miguel Ángel Asturias y sus colaboradores. Antes, obviamente, hay más historia y yo sé que muchos de ustedes ya la saben, ¿verdad? La idea del radioperiodismo al país, cómo fue que llegó, ¿verdad? Y cuenta por ahí la historia que andando en unas calles de España, si no estoy mal, específicamente en Barcelona, Miguel Ángel Asturias y el señor Soler y Pérez, de pronto escucharon, ¿no? Que se escuchaban noticias, valga la redundancia, escucharon y se pararon y les llamó la atención la forma como estaban transmitiendo las noticias en España y trajeron esa idea al país y de ahí pues ya todo lo que sabemos, ¿verdad? Por ahí más o menos lo que sucedió antes de esto, digamos que ya es la consumación del Diario del Aire como tal. Y después también sigue la historia, ¿verdad? ¿Por qué desapareció el Diario del Aire, ¿verdad? O sea, cuando el presidente Ubico se dio cuenta que era rentable incluso, pues ya le comenzaron a meter anuncios y ya lo comercializaron. Y a la vez fue como que la muerte, ¿no? del Diario del Aire como tal, ¿verdad? Entonces, es una historia muy bonita, muy enriquecedora, pero igual por cuestión de tiempo y eso, lo hemos visto en esta síntesis. Bueno, me gustaría sus comentarios acerca de este tema específico, ¿verdad? Leo algunos por ahí para que quede igual esto grabado, para quienes después puedan, escuchar la clase y verla, ¿verdad? Y mientras ustedes escriben, yo les cuento como un punto final de la clase el día de hoy, ¿verdad? Que algunos grupos con sus maestros, con sus docentes, están pensando reunirse, ¿no? Pues con esto del cierre de la universidad, están pensando reunirse en X lugar para pues evaluar cómo va el curso, etc. Entonces ustedes me dirán, dice, Link, ¿va a subir las otras clases o ya las subió? Bueno, les cuento, la anterior clase con ustedes todavía no tenía esta herramienta, el programa para poderla grabar. La grabé en mi teléfono, ahí la tengo, pero el archivo es muy pesado. Entonces voy a ver cómo lo hago de menos peso para podérsela subir, pero sí lo tengo, si no estoy mal, la tengo en mi teléfono, ¿verdad? Pero voy a ver si puedo hacerlo. Porque ya el sábado sí ya pues tuve un poquito más tiempo, igual me apoyó mi hijo para buscar la opción de poderlo grabar y sí funcionó. Entonces ya con ustedes hoy pues está grabando, ¿verdad? Yo espero que todo esté bien y que sí esté grabando, ¿verdad? Para podérselas a subir. Dice, sí, repito, si esto grabó bien, yo lo subo a YouTube y les mando el link, ¿verdad? Bueno, hablemos pues de la reunión, ¿verdad? Que yo estoy pensando. Bueno, a ver, si quieren, voy a dejar de grabar, que esto ya terminó aquí con lo medular.